Buenas tardes, vamos a comenzar la tutoría número 10 de la asignatura Introducción al Análisis de Datos. Vamos a continuar lo que estábamos comentando. Vamos a ver hoy, vimos ya el último día el tema 6, ¿no? Nociones básicas de probabilidad. Vimos también el tema 7 y hoy comenzaremos con, veremos el tema 7, variables aleatorias y modelos discretos de probabilidad, y comenzaremos el tema 8, ¿vale? Pues venga, vamos entonces a comenzar. Y bien, vamos a cambiar ahora ya de avanzar más y vamos a ver ahora lo que llamamos variables aleatorias y modelos discretos de probabilidad, ¿vale? Vamos a ver, ya hemos visto lo que eran las variables aleatorias en la tutoría anterior, ¿no? Cuando vimos el concepto de probabilidad, y vamos a ver ahora qué modelos de probabilidad vamos a poder asignar a las distintas variables. Vamos a hablar de variables discretas y de variables continuas. En el tema 7 vamos a tratar las variables aleatorias discretas. Y en el tema 8 ya comenzamos con las variables aleatorias continuas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer en este tema una pequeña introducción al ver el concepto de variable aleatoria, qué tipo de variables podemos tener, como hemos dicho, y veremos la variable aleatoria discreta y los modelos discretos de probabilidad. Bien, antes de nada vamos a recordar que era una variable aleatoria. Pues la variable aleatoria era toda función que nos va a asociar un único número real a cada uno de los resultados de un experimento aleatorio. Por ejemplo, de variable aleatoria teníamos el lanzamiento de una moneda, ¿no? Cuando lanzábamos una moneda al aire, el número de caras obtenidas, por ejemplo, al lanzar 4 veces las monedas al aire, puede ser un ejemplo de variable aleatoria, ¿vale? Es decir, que será una función que nos va a asignar un único número real a cada uno de los resultados. Vamos a poder trabajar, lo que hemos dicho, en dos tipos de variables aleatorias, lo que llamamos variables aleatorias discretas y continuas. Las primeras, la variable discreta, va a ser aquella en la que la variable aleatoria, que vamos a llamar X, solo puede tomar unos valores aislados o discretos, ¿no? De ahí el nombre. Por ejemplo, cuando tenemos las puntuaciones obtenidas al lanzar un dado, podemos obtener el 1, el 2, el 3, el 4, ¿vale? Pero no podemos obtener el 1,5, el 1,2, el 5,5, ¿vale? Es decir, que vamos a tener unos valores discretos. X no va a poder tener cualquier valor, sino unos valores en concreto, ¿no? Por ejemplo, cantidad de hermanos, igual, ¿no? Puedo tener un hermano, 2, 3, no puedo tener los valores intermedios. La variable continua, que es la que vamos a ver en el tema siguiente, sí que va a poder tener todos los valores, va a poder tomar todos los valores para la variable que estemos estudiando o para la característica. Por ejemplo, la altura o el peso de los alumnos de una clase, ¿no? Podemos medir unos 78,5, unos 79, unos 80, unos 55, ¿vale? Es decir, que ahí veis que la variable X ya no está limitada a ciertos valores concretos, ¿no? Sino que tiene una continuidad, puede tomar cualquier valor desde un número x1 hasta un valor xun, como veremos. Bien, es decir, que si yo dibujase en principio en una gráfica lo que sería los valores de la variable aleatoria X y aquí su probabilidad, ¿vale? En el eje de las Y, podría decir que las de tipo discreto tendrían esta forma, ¿no? Por ejemplo, para 0 hermanos, para 1, ¿vale? Veis que no tengo todas las opciones en X, sino que va como dando saltos, ¿no? Tengo valores discretos. En cambio, veis que para la derecha sería una variable continua porque la X puede tomar cualquier valor, ¿vale? En el entorno en el que está comprendido, ¿no? ¿Vale? Es decir, que esa sería la diferencia entre una variable discreta y una variable continua. Bien, este tema vamos a tratar la variable aleatoria discreta y en el siguiente la continua. Ahora nos vamos a recordar que era un experimento aleatorio.
Un experimento aleatorio era aquel que, aunque lo realicemos varias veces, no sabemos a priori qué vamos a obtener, ¿no? Y cada uno de los resultados posibles lleva determinada una cierta probabilidad, ¿no? Bien, entonces, nosotros lo que vamos a intentar construir para esta variable aleatoria es lo que vamos a llamar la función probabilidad y la función de distribución, ¿vale? Son los dos conceptos que vamos a ver ahora para los dos temas. La función probabilidad, que va a ser lo que vamos a llamar f de x, y la función de distribución, que es lo que vamos a llamar f mayúscula de x, ¿vale? Bien, la primera, la función probabilidad f de x, ¿vale? Hay que saber bien qué es cada una de ellas, ¿vale? Y para qué sirve. En este caso, la función de probabilidad f de x, veis que es f minúscula de x, de una variable aleatoria que estoy estudiando x, en este caso siendo x una variable aleatoria discreta que toma los valores comprendidos, los valores x1, x2 y así sucesivamente hasta x sub n. La función de probabilidad f de x lo que va a hacer es asociar a cada valor de x e y su probabilidad, ¿vale? Es decir, que esta función f de x me va a asociar a cada x sub y su probabilidad. No tendremos valores discretos, es decir, tendremos el x1, el x sub 2, x sub 3, ¿vale? Así hasta x sub n. Y a cada uno de ellos les asocia una probabilidad, ¿vale? La p sub 1, la p sub 2, la p sub 3, así hasta p sub n. Y veis que siempre la vamos a ver como, en minúscula f de x, y va a ser la probabilidad de que una variable x adopte el valor discreto de x minúscula, ¿vale? Recordar que la función probabilidad era una función que iba a estar comprendida entre un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1, ¿vale? Y sé que la suma de las probabilidades de todas estas variables va a ser igual a 1. Luego veremos ejemplos, ¿vale? Pero bueno, para que vaya sonando un poco lo que es la función de probabilidad f de x. ¿Qué propiedades va a tener esta función de probabilidad? Pues como veis, si aquí yo dibujara la variable x, veis que aquí tengo valores discretos, ¿vale? Para la variable x, esta sería x sub 1, x sub 2, x sub 3, por ejemplo, x sub 4, y aquí tendría sus probabilidades en la altura, la p sub 1, la p sub 2, la p sub 3 que es igual, ¿vale? Y la p sub 4 también aquí. Bien, pues entonces, las funciones de probabilidades, veis que son siempre valores positivos, ¿no? Las probabilidades no pueden ser negativas, van siempre de 0 a 1, ¿no? Por lo tanto, la función probabilidad va a ser una función que esté siempre en el primer cuadrante, es decir, que sea mayor o igual que 0, ¿vale? Porque sabemos que las probabilidades van comprendidas entre 0 y 1. Y si sumásemos todos los valores de las probabilidades, sé que el valor total me tiene que dar igual a 1, ¿no? Porque sabemos que la suma de cada una de las probabilidades es igual a 1. Bien, siguiente. Esta es la función de probabilidad. La siguiente que vamos a ver es la función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta x, ¿vale? Veis que ahora la vamos a nombrar como f mayúscula y antes era la probabilidad era la probabilidad de una variable cuando x mayúscula era igual, ¿no?, que x. Pero aquí veis que va a ser, dijéramos, como una acumulación, ¿no? Porque me va a decir que va a ser toda la probabilidad de todos los valores para la variable x menor o igual que el caso que me pidan, ¿vale? Es decir, que va a ser una función escalonada y va a ser un sumatorio. Voy a tener que sumar la función de probabilidad, es decir, cada f de x1 es esta función de probabilidad, ¿vale? Es decir, que lo que me van a pedir es, por ejemplo, si me piden calcular la función de distribución
para un x menor o igual que 3, lo que tendré que hacer es la suma de f de x1 más f de x2 más f de x3, ¿vale? Es decir, que tendré que sumar, para conseguir la función de distribución, tengo que sumar funciones de probabilidades hasta el valor que me estén aquí indicando. Entonces, su gráfica nos va a indicar zonas donde nos indicará las zonas donde están los valores más probables o lo que son las zonas más densas en probabilidad, ¿no? Bien, entonces, la función de probabilidad es una probabilidad de un valor concreto. Recordar que f de x va a ser la probabilidad para un x mayúscula igual a un valor x que me indiquen, y aquí en cambio la función distribución va a ser igual a una probabilidad de un valor x menor o igual, ¿vale?, que un valor x minúscula que me indiquen. Es decir, que la primera me indica la probabilidad de un valor concreto, mientras que en la segunda es la probabilidad de un valor concreto y la suma de todos los anteriores, ¿vale? Es decir, que es acumulativa. Veis que en la segunda hay un sumatorio y en la primera hay una igualdad, ¿vale? Bien, ¿qué propiedades tiene que tener una función de distribución de probabilidad? Bien, pues igual, veis que aquí tendríamos un ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, para un valor x1, un valor x2, x3, así hasta el último valor x(n). ¿Vale? Entonces, igualmente, la función de probabilidad, como voy a sumar números positivos, va a ser positiva, es decir, que va a ser en el primer cuadrante mayor o igual que 0. Cuando tenga un valor si mi función la tengo para valores de x comprendidos entre x1, ¿vale?, para una variable en estudio entre x1 y x(n), cualquier valor que sea menor que x1, ¿vale?, mi función f de x valdrá 0, ¿vale? Estaría por aquí. Y pues no sé. A ver ahora. Y para funciones, para valores de x en los que sean valores mayores que x sub n, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, nos hemos quedado en el x sub 4, a partir de x sub 4 la función siempre va a valer 1, ¿vale? Es decir, la función, sabemos que la función de distribución va a ser una función no decreciente, ¿vale? Sabemos que es igual o va creciendo, pero nunca puede decrecer, ya que es una acumulación o suma de probabilidades, ¿no? Se puede quedar igual si son nulas o puede crecer si son positivas. Si me pidiesen la probabilidad comprendida entre, por ejemplo, un x1 y un x2, la podría calcular simplemente con la función distribución en x2 menos la función distribución en x1. ¿Vale? Esta sería un poco la parte teórica, ¿vale?, de la función, probabilidad y distribución. Ahora, vamos a ver también cómo se calcula para una variable aleatoria discreta la media, la varianza, la desviación típica, y luego veremos ejemplos, ¿vale?, de todo ello. Bien, entonces, para una variable aleatoria discreta también vamos a poder calcular, para conocer características, ¿no?, de cómo funciona esta variable aleatoria, igual que vimos cuando teníamos datos en la parte de mecánica estadística, ¿no?, teníamos datos con sus frecuencias y calculábamos la media aritmética, la varianza, la desviación típica, ¿no?, para recibir información. Pues para las variables aleatorias discretas x vamos a poder también calcular la media, que la vamos a llamar mu, la varianza, que la vamos a llamar sigma al cuadrado, y la desviación típica, que será la raíz cuadrada de la varianza, que será sigma, ¿vale? Vamos a ver ahora qué sentido tiene, si ahora lo que tenemos son variables aleatorias, qué significa la media, la varianza o la desviación típica, ¿no? ¿Qué sería la media? La media, que la vamos a llamar mu,
va a ser la esperanza media o esperanza matemática o valor esperado, ¿vale? De cualquiera de estas tres maneras os lo pueden indicar. ¿Y qué va a ser? Va a ser lo que el promedio teórico que suponemos que tendría que alcanzar nuestra variable aleatoria x si repetimos un experimento aleatorio infinitas veces, ¿vale? Si yo lanzo un dado infinitas veces y el valor, cuando hago el promedio, el valor promedio que alcanzaría esta variable x es lo que yo voy a conocer como la media, ¿vale? La media la voy a llamar, la voy a nombrar con la mu y la voy a calcular de esta manera. Va a ser el sumatorio de la variable x por la función de probabilidad f sub x, ¿vale? Lo vais a encontrar de estas dos formas. Luego, la varianza y la desviación típica. La varianza de una variable aleatoria discreta x también nos va a decir cómo de disperso, ¿no?, estarían los datos respecto a este valor esperado y lo vamos a poder calcular de esta manera, ¿vale? De cualquiera de estas tres formas sería válido. Si os fijáis, para pasar de la segunda a la tercera, si la mu, la media, la hemos llamado la esperanza media es su x, si lo elevamos al cuadrado, ¿vale? Lo podemos poner, esto lo podemos igualar a esto, ¿no? ¿Vale? Y por otro lado, si sé que la esperanza o el valor medio es el sumatorio de x por f de x, cuando lo elevo al cuadrado, ¿vale?, me quedaría lo siguiente, ¿vale? Cualquiera de estas tres son las que os servirían para calcular la varianza de una variable aleatoria discreta x. Creo que también viene, ¿no?, en la tabla, ¿o no? ¿Vienen? Sí, ¿no? Vale. Pues entonces tendríamos, nos faltaría la desviación típica. La desviación, sí que vienen, ¿no?, en la página 11, ¿vale? La desviación típica, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría simplemente igual que antes, ¿no? Es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, para calcularlo, tendríamos que hacer simplemente cualquiera de las dos últimas ecuaciones, calcular su raíz cuadrada, o más fácil, calcular la varianza y hacemos al final del número su raíz cuadrada. Bien, vamos a hacer alguno de los ejercicios, ¿vale? Y así vamos a ver si se entiende lo que hemos ido explicando. En el primero me dice, se llama función de probabilidad de una variable aleatoria discreta a aquella función que asocia a cada valor de la variable la probabilidad de que ésta adopte. Y me dice opciones: A, ese valor o cualquier otro inferior, o ese valor o cualquier otro superior. ¿Vale? Hemos dicho que la función probabilidad, que era la que era f minúscula de x, me daba la probabilidad de un valor concreto, ¿vale? Es decir, que en este caso la opción sería la A, ¿no? Si me diese la de un valor concreto y los anteriores, sería la función de distribución, ¿vale? Es decir, que sé que las otras opciones no serían la correcta, ¿vale? Es decir, que la opción correcta sería la función de probabilidad, me va a asociar la probabilidad de un valor concreto, ¿no? O la probabilidad de ese valor. ¿Sí? Siguiente. Me dice, los valores posibles de una variable aleatoria x son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Si todos los valores tienen la misma probabilidad, la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 es, vale, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la probabilidad de que una variable aleatoria x sea menor o igual que un número, ¿no? ¿Vale? Es decir, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la función distribución, ¿no? ¿Veis la diferencia? ¿Vale? La función distribución siempre me va a pedir valores que sean menores o iguales que algo, ¿vale? Mientras que la función probabilidad me van a pedir valores que sean, ¿vale? Y es la f mayúscula. La función probabilidad va a ser valores en los que f de x, en los que la probabilidad sea igual a un valor de x. Si yo calculase, si aquí me estuviesen pidiendo los valores no que fueran menor o igual, sino los valores que fueran igual,
tendría que calcular la f minúscula, ¿no? La función probabilidad. Pero como me están pidiendo los valores que sean menor o igual, me están pidiendo como en los datos acumulativos, ¿no? Que vaya sumando cada uno de los anteriores. Es decir, que me están pidiendo la función distribución en mayúscula, ¿vale? Entonces, la fórmula que me indica para la función de distribución sería esta, tendría que sumar la función de probabilidad para cada una de las opciones que tengo. En este caso, las 4 posibles valores de la variable aleatoria serían el 0, el 1, me piden que sea menor o igual que 3, ¿vale? Es decir, que yo tengo que sumar hasta la x sub k, que en este caso la x sub k es 3. Es decir, que tendría que coger la función probabilidad del 0, del 1, del 2 y del 3, ¿sí? Bien, en este caso la función probabilidad, el enunciado es muy sencillo y la puedo calcular. Luego veréis que a veces sigue distribuciones, como vamos a ver luego, binomiales, ¿vale? Entonces tendremos que buscar los valores de otra forma, pero en este caso la función de probabilidad es directa porque la puedo calcular, ¿no? Me dicen que todos tienen la misma probabilidad, es decir, que de 4, bueno, son 5 valores, ¿no? De 5 valores, la probabilidad de cada uno que va a ser un quinto, ¿no? ¿Sí? Por Laplace, ¿no? Es decir, de 5 opciones, una posible, ¿vale? Es decir, que cada uno va a tener una probabilidad de 0,20 o cada uno va a tener una función de probabilidad de 0,20, ¿vale? Es decir, que ya sé que la función probabilidad del 0 es igual a la del 1, a la del 2, a la del 3 y a la del 4, que son los 0,20. ¿Vale? Entonces, la función distribución, que es esto sería la f de 3, ¿vale? La f mayúscula de 3 es la probabilidad de todos los valores que todos los valores de x sean menores o iguales que 3, es sumar cada una de sus funciones de probabilidad desde el 0 hasta el 3. Yo aquí me he pasado, ¿no? Creo. Ah, no, está bien. Entonces sería 0,20, ¿vale? La del 0, más 0,20 la del 1, más 0,20 del 2, ¿vale? En este caso, como son todas iguales, lo sumaría y me quedaría lo que es la función de distribución de la probabilidad. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Hay solo 4 valores porque me están pidiendo todos los que calculen los valores que tienen aquí la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, ¿vale? Menor o igual que 3 son estos 4 valores, ¿vale? Por eso no tengo que añadir 5, ¿vale? Tengo que añadir 4 porque tengo que añadir la f sub 0 más f sub 1 más f sub 2 más f sub 3. Si me hubiesen pedido que fuera menor o igual que 2, pues que hubiera puesto solo 3 valores, ¿no? F sub 0, F sub 1, F sub 2. ¿Vale? Si me hubiesen puesto menor o igual que 4, todos, ¿vale? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? Ahí lo que me indiquen. Bien, otro ejercicio. Me dice, una variable aleatoria discreta x toma los valores de 0, de 1, de 2 y de 3. Si sabemos que la probabilidad de x mayor que 2 es igual a 0,125, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual que 3? ¿Vale? En este caso, tengo 4 valores, ¿no? Y yo sé que la probabilidad de que x sea mayor que 2 es 0,125. Entonces, la probabilidad de que sea igual a 3 es directo, ¿no? Porque si es mayor que 0 de 2, vale esto. El único número que puede ser mayor que 2 es el 3, ¿no? Entonces, la probabilidad de que x valga 3, ¿qué es? Pues ya me lo indican, ¿no? Los 0,125. Venga, ahora otro ya de que tengamos que calcular la esperanza media o la media y la varianza y la desviación típica. Tenemos ahora una variable aleatoria discreta x que puede adoptar
con la misma probabilidad los valores del 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Cuál es la esperanza matemática? ¿Vale? La esperanza matemática o la media, ¿no? Que valdría mu, sabemos que por definición es el sumatorio de x por f de x, siendo f de x la función probabilidad. Pues venga, tengo que construir la tabla, ¿no? En la primera columna, x es la variable aleatoria, las opciones que puede tener. Puede tener los valores del 1, ¿no? Del 2, del 3 y del 4. Bien. Veis que me hace falta, al final, me hace falta la columna x y la columna f de x y luego que multiplique los dos y que los sume todo y me dará directamente la media, ¿no? ¿Vale? Es decir, que el siguiente paso es obtener la función probabilidad, ¿vale? La función probabilidad, como me dice que todos tienen la misma probabilidad, lo mismo que antes, ¿no? La probabilidad de cada uno de que obtener un 1, de obtener un 2, un 3 o un 4 va a ser de los 4 casos posibles de obtener un 1, que sería un cuarto, ¿no? Que es 0,25. Y para todos igual, de obtener un 2 un cuarto, del 3 un cuarto y del 4 un cuarto, ¿vale? Es decir, que la probabilidad sería de cada uno de ellos 0,25. Bien, el siguiente paso, que sería, como veo que aquí para la media tengo que obtener la suma de todos los productos de x por f de x, pues voy multiplicando cada una de las columnas y la suma de todos directamente será la media de la variable aleatoria x. Es decir, que tendré 1 por 0,25, ¿vale? 2 por 0,25, 3 por 0,25 y 4 por 0,25, ¿vale? La suma de todos estos valores que me tiene que dar, ¿vale? Sería 0,25 más 0,50 más 0,75 más 1, me quedaría 2,5. ¿Y este valor qué es? ¿Vale? La media o esperanza matemática. ¿Sí? ¿Vale? Es decir, que simplemente tengo que construir la tabla y es muy fácil, ¿no? Mucho más fácil que lo que hacíamos antes, ¿vale? Más rápido. Te coges toda la variable x, la primera columna. En la siguiente, si es directo, como en este caso, calculo directamente la probabilidad, que es la función probabilidad. Y luego directamente el producto y su suma es la media. ¿Bien? Siguiente paso sería calcular, por ejemplo, la varianza o la desviación típica. En este caso, me dice que la función de probabilidad de una variable x, ¿vale? En este caso me da directamente lo que valen las f de x, ¿vale? Y me pide la varianza. Bien, si me lo dan así, lo que me están dando es la función probabilidad de... Entonces, mi variable aleatoria x, ¿qué valores puedo tener? El 1, el 2 y el 3, ¿vale? Veis que la f tiene que ser la f de la variable x, por lo que en este caso las variables aleatorias serían el 1, el 2 y el 3, ¿sí? La función probabilidad, que es la función f de x, ya me la indican ellos, pues directamente sustituyo. F de 1, 0,25, F de 2, 0,50 y F de 3, 0,25. ¿Bien? Vale, hasta aquí bien, ¿no? A ver, ahora, para calcular la varianza, tengo varias fórmulas, ¿no? Para realizarlo, y en este caso lo voy a hacer con la primera. Veis que da igual, en cualquiera de ellas me va a hacer falta que calcule la media, ¿vale? Es decir, que igual que hacíamos antes, siempre para calcular, ¿os acordáis? En la primera parte nos hacía falta para calcular la varianza la media. Pues aquí también. ¿Cómo calculábamos la media? El ejercicio que hemos visto antes. Simplemente teníamos que hacer la columna x por f de x y sumarla. Y el valor de esta suma es la media, ¿no? Entonces, x 1 por 0,25, ¿vale? Hago esta columna primero. 1 por 0,25 me quedo igual, 2 por 0,50 lo mismo, 3 por 0,25 lo mismo, 0,75. ¿Vale? Si sumo 0,25 más 1 más 0,75 es igual a 2,0. Este valor es la media, ¿vale? La media o la esperanza matemática. Y que sería entonces el valor de 2. Vale, una vez que tengo este valor ya,
busco conseguir esta columna, que sería a la variable x le resto la media, que sería el primer paso, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por f de x, que no se ve pero debe estar aquí, ¿vale? Y a ver, lo que no se escucha de antes, ¿no? Pero ¿otra vez no se me oye? Ya, no sé dónde ponérmelo. Vale, entonces, se entrecorta. No sé, está todo bien en principio. Como no sea que le dé con el pelo o algo. Vale. Yo también. ¿Será la línea? Puede ser. Bueno, sigo. El siguiente entonces es, hemos dicho que como buscamos esto, ¿no? La suma de x menos la media elevado al cuadrado y por la función probabilidad f de x. ¿Bien? Entonces, los pasos que me van a hacer falta es primero conseguir la variable x menos la media, luego elevarlo al cuadrado y por último multiplicarlo por f de x. Y la suma de todo me da directamente la varianza. Pues ahora simplemente ir construyendo las columnas. X menos la media, ¿qué era x? Voy a borrar un poco. X era, ¿vale? Es esta de aquí, bueno, y la media sé que es 2, ¿vale? Lo he puesto como es la primera vez, ¿vale? Es 1 menos 2 menos 1, ¿vale? Bien, ¿no? Así, ¿no? Todos, 2 menos 2, 0, es decir, es ir cogiendo cada una de estas y restarle el 2, que es la media. Joder, qué día, ¿eh? Va a ser el tiempo al final, ¿eh? Espero que la grabación vaya bien. Bien, entonces sería cada uno de estos, ¿vale? Le resto y obtengo esta primera columna. Menos 1, 0 y 1. Bien, siguiente paso. Lo elevo al cuadrado, ¿no? Es decir, a cada uno de estos valores lo elevo al cuadrado. Recordar, siempre que hay cuadrado, todos positivos, ¿eh? Menos 1 al cuadrado, que es menos 1 por menos 1, 1. 0 y 1. Vale, hoy hay historia. ¿Vale? 1, 0 y 1. ¿Sí? Ok. Venga, y ahora el último paso sería multiplicarlo por f de x. Es decir, que tendríamos que coger ahora esta columna de aquí y multiplicarla por esta de aquí, ¿vale? Es decir, que sería 1 por 0,25, 0 por 0,50 me da 0 y 1 por 0,25, 0,25. La suma de 0,25 más 0 más 0,25 me queda 0,50, ¿vale? Y ese valor sería el de la varianza. Si me pidiesen calcular la desviación típica, ¿qué sería? Vale, ¿no? Lo que me dé hacer la raíz cuadrada de 0,50. ¿Vale? Espero, no sé, los del chat, espero que por fin funcione. ¿Vale? Es decir, que los pasos están claros, ¿no? ¿Vale? Lo repito por si no se me ha oído. Primero es calcular la media o la esperanza, ¿vale? Lo tengo que hacer simplemente consiguiendo la columna x por f de x. Recordar que f de x es la función probabilidad de cada uno de los valores de la variable x. La suma de todos me da la media. Una vez que tengo la media, a cada x le resto este valor y luego lo que busco conseguir para la varianza es esto. Es decir, lo resto, lo elevo al cuadrado, lo multiplico otra vez por f de x y su suma es lo que me va a dar la varianza. Si me pidiese la desviación típica, hago la raíz cuadrada de la varianza y ya estaría. ¿Sí? Bien, pues nada. Ok, vale, parece que va bien. Bien, bueno, pues leo esta y hacemos el descanso. Ahora hemos visto los modelos de distribución, ¿vale? De probabilidad de tipo discreto. Y ahora vamos a estudiar las dos distribuciones
¿Qué más vamos? Las dos únicas distribuciones que vamos a ver para la variable discreta, que van a ser la distribución de Bernoulli y la distribución binomial, ¿vale? Es decir, que vamos a estar en distribuciones uniformes discretas, aquellas en las que todos los valores de la variable tienen la misma probabilidad, ¿vale? Veremos entonces la de Bernoulli y la de binomial. Ahora lo explicaremos en la segunda parte, pero bueno, simplemente, ¿qué es una distribución de Bernoulli? Es aquella en la que la variable solo puede tomar dos valores discretos, el 1 y el 0. El 1 lo vamos a considerar cuando sea, entre comillas, un éxito y el 0 un fracaso. Ahora veremos qué significa, ¿vale? Es decir, pero solo tenemos dos opciones, o 1 o 0. Y cuando realizamos este experimento, es decir, este experimento de Bernoulli sucesivamente, es decir, lo repetimos, es lo que se conoce la distribución binomial, ¿vale? Es decir, que la de Bernoulli es un único experimento en el que puede tomar la variable un 1 o un 0, éxito o fracaso, y la binomial es la repetición de varios experimentos de este experimento de Bernoulli. Vamos a ver ejemplos. Bueno, lo que me dice, antes de nada, lo que pone aquí, la distribución binomial lo que va a hacer es modelizar el número de éxitos que he recogido con los llamados experimentos o pruebas de Bernoulli. Y las pruebas de Bernoulli van a consistir en la realización de ensayos repetidos e independientes en la que solo podemos obtener dos resultados, éxito o fracaso, ¿no? Un 1 o un 0. Por ejemplo, para ver si se entienda, se estudia el sexo en el nacimiento de una determinada población, ¿vale? Si consideramos éxito, por ejemplo, a nacer mujer u hombre, el fracaso, por ejemplo, sería el caso contrario, ¿vale? Éxito tiene que ser la variable que queremos estudiar. Por ejemplo, si es el número de nacimientos que sean mujeres, pues cada vez que haya una mujer lo vamos a considerar un éxito o un 1. Si naciese un hombre, sería un 0 en este caso, ¿vale? O viceversa, para que no me digáis. Entonces, cada nacimiento, ¿vale? O cada prueba independiente es lo que llamamos prueba de Bernoulli. Y el número de la variable que se considera éxito será la variable a modelizar con una distribución binomial, es decir, el número de nacimientos mujer o el número de nacimientos hombres, ¿vale? Bien, lo vamos a dejar aquí, hacemos, ¿vale?, hasta I25 y continuamos.